clase. Hola, Yusel, buenos días. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Antes de comenzar con la clase, quiero recordarles que la semana pasada recibieron una lista de sinónimas. Hola, Mijael, buenos días. Una lista de sinónimos. Luis, buenas. Juliana, buenos días. Y me pregunto si estudiaron esas palabras. Hola, Eliana, buenos días. Hola, Héctor. Una vez más, pregunto. Hola, Luz Nayeli. Pregunto si estudiaron las palabras que se les envió la semana pasada. Hola, Saraí, buenos días. Pues, por lo visto, no. Parece que no. Mm, Esta semana también se te envió otra lista, la lista número 2 de sinónimas, un léxico para que amplíes tu vocabulario. Y aprovecho la ocasión para no solo mencionarlo, sino para ponernos formalmente de acuerdo sobre lo que vamos a trabajar la próxima semana, además del capítulo habitual. Quiero que aprendan, si no de memoria, al menos que se familiaricen con los términos de ese listado de 20 parejas de sinónimas para que la próxima semana les pueda tomar un examen oral basado justamente en ese léxico. Vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Hola Diana, hola Mijael, hola José Armando. Bien, entonces, correcto, ya dirá. Muy bien. Entonces vamos a acordar ello. ¿M? La próxima semana, antes de iniciar nuestras lecturas, vamos a repasar la lista número 2 de sinónimos. Bien, dicho eso entonces, pasemos al texto número 1 de nuestro capítulo de hoy. Bien, recientemente una afirmación sobre los efectos negativos de ChatGPT en el cerebro se volvió viral, es decir, se divulgó muchísimo a través de las redes sociales. Se alegaba, a propósito, la palabra alegar es sinónimo de argumentar. Se argumentaba que el uso de esta inteligencia artificial apagaba o pudre, bueno, apaga o pudre las neuronas humanas. Apaga o pudre, repito, las neuronas humanas. En estas dos primeras líneas, como habrán notado, no nos cuentan con profundidad todos los pormenores relacionados con esta terrible noticia que por lo visto coloca en una situación muy reprobable, muy criticable a esta llamada inteligencia artificial ChatGPT. Pero digo que la coloca en una situación reprobable o muy cuestionable por el hecho de que se dice que pudre las neuronas humanas. Es decir, que quienes usamos ChatGPT estamos experimentando un daño tal vez irreparable sobre nuestras neuronas, sobre nuestra capacidad intelectual. Veamos qué más nos cuenta el autor, a ver si nos ofrece un contexto mucho más claro para entender de qué nos está hablando. Esta idea surgió a raíz de un experimento realizado en el MIT, que como seguramente habrán oído alguna vez, son las siglas de una universidad privada en Estados Unidos. Aquí lo tengo apuntado, se llama Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Repito, esta idea surgió a raíz de un experimento realizado en el MIT con 54 estudiantes. Durante la prueba, se midió su actividad cerebral mientras redactaban ensayos con distintas ayudas. Los resultados mostraron que quienes usaron ChatGPT presentaron una menor cantidad de conexiones cerebrales,
en comparación con los que no usaron ninguna asistencia. Algunos interpretaron este hallazgo como una señal de daño cognitivo, lo cual encendió la polémica. Hacemos una pausa aquí porque justo lo que esperábamos se nos brindó. Un contexto mucho más claro, un conjunto de detalles que se nos ofrece para permitirnos entender mejor el trasfondo de esta noticia. Por partes, repasemos cuál es la noticia. El chat GPT podría estar apagando nuestra capacidad neuronal o incluso pudriéndola, lo que es una forma bastante fuerte de decir que el uso de ChatGPT estaría perjudicando nuestro desempeño intelectual. En cuanto a los detalles, esta noticia surgió a raíz de un experimento realizado por especialistas del MIT. No obstante, vale la pena llamar la atención sobre la cantidad de personas que se utilizaron para llevar a cabo el experimento. Apenas 54. ¿M? Apenas 54 personas, lo cual creo yo es una cantidad muy escasa para tratar de establecer conclusiones generales acerca de lo que se puede esperar por el uso del chat GPT. Pues bien, ocurre que de estas 54 personas, la mitad llevó a cabo un trabajo con ChatGPT y la otra parte sin ChatGPT. La cuestión es simple. Mediante artefactos que medían la actividad cerebral, artefactos oportunamente colocados en las cabezas de los participantes, se midió esa actividad cerebral mientras se ejecutaban estas tareas delegadas a estos voluntarios. Y el resultado arrojado fue aparentemente revelador, que aquellas personas que usaban el chat GPT presentaban una actividad cerebral menor que aquellas que no usaban inteligencia artificial. Por lo visto, alguien dejó volar su imaginación y se permitió interpretar esta diferencia, este contraste, como una clara señal de que el uso de ChatGPT daña, daña el cerebro de quienes lo utilizan, de quienes emplean el ChatGPT. Y esto, dijo el autor, es justamente lo que prendió la polémica, el debate, que ya habrás adivinado en torno a qué. ¿Realmente ChatGPT, esta inteligencia artificial, realmente atrofia nuestras capacidades cerebrales? ¿O tal vez aquí hay una incorrecta interpretación de los hechos basada sobre una experimentación que tampoco es muy convincente del todo, porque, insisto, son solo 54 personas. Como estudio de campo es muy poco realmente. ¿M? Sigamos, ¿qué más nos cuenta el autor? Sin embargo, opina el autor, esta conclusión es reduccionista y carece de contexto metodológico adecuado. La diferencia de conexiones podría deberse simplemente al menor esfuerzo requerido al recibir ayuda directa. Pues bien, el autor no hizo esperar su opinión y es justo lo que acaba de ofrecernos. En opinión del autor, llegar a la conclusión de que porque ciertos participantes mostraron poca actividad cerebral por estar trabajando con el chat GPT y que esto se podría interpretar como una lesión, un daño ocasionado por el chat GPT sobre los cerebros de estos participantes. Repito, llegar a esa interpretación es muy simple. El autor lo llama reduccionista y esa palabra podemos entenderla, repito, como sinónimo de simple o simplista. ¿M? Simple o simplista. Es decir, no se está profundizando realmente, se está simplificando más de la cuenta a partir de la poca evidencia que se ha demostrado. Y en segundo lugar,
Aquí también hay un problema metodológico. Según el autor, este experimento carece de un contexto metodológico adecuado, lo cual es una forma muy elegante de decir que las condiciones en que se llevaron a cabo los experimentos no fueron las mejores. Y una, la más notoria, la cantidad de participantes. Son muy pocos. 54 son muy pocos realmente. Mm. La diferencia de conexiones podría deberse, explica el autor, al menor esfuerzo requerido al recibir ayuda directa. Esa sería una interpretación no simplista, sino más bien sencilla de lo que está ocurriendo. Antes que opinar entonces que el chat GPT está dañando o lesionando el cerebro de estos participantes, ¿por qué no simplemente concluir, diría el autor, que lo que están leyendo estos descifradores de la actividad cerebral es simplemente el poco esfuerzo mental que realizan ciertos participantes? Y si la pregunta surge, ¿pero por qué esas lectoras, esos lectores de la actividad cerebral representan poca actividad? Pues lógico, porque realmente esas personas, ayudadas con el chat GPT, están realizando poca actividad cerebral. Eso es todo. ¿M? Sobra decir que quienes no están usando el chat GPT seguramente poseen una actividad cerebral sumamente intensa. Ante la falta de recursos tan sofisticados como la inteligencia artificial, estos participantes que no usaron el chat GPT, imagino que tuvieron que ponerse muy creativas, muy creativos. Y eso habrá pues disparado, ¿no? La lectura de estos aparatos que leen la actividad cerebral de los sujetos. ¿M? Pero es simple, ¿no? Porque están realizando una fuerte actividad cerebral. ¿M? Simplemente por eso. A ver, ¿qué más nos cuenta el autor en el siguiente párrafo? El experimento no fue revisado por pares ni publicado en una revista científica formal. Otros motivos que hacen realmente criticable a esta investigación o este experimento. Ahí lo dice, ¿eh? El experimento no fue revisado por pares. En otras palabras, no fueron científicos quienes se tomaron el trabajo de revisar este experimento. Y ahora se entiende por qué razón ni siquiera se publicaron los detalles ni los resultados en una revista científica formal, porque quienes estuvieron detrás del experimento no solo carecen de credenciales científicas serias, sino que además son conscientes de que su trabajo no se podía tomar pues con la debida seriedad. Naturalmente no podían publicar estos resultados en una revista científica de seriedad. ¿Mm? Lo cierto es que estas lamentables condiciones que dejan en una situación dudosa ese experimento limitan la validez de ese experimento. Aun si el cerebro trabajara menos con asistencia, esto no implica que haya deterioro neuronal. El principio básico de la neurociencia indica que el cerebro adapta sus esfuerzos según el tipo de tarea que va a realizar. Utilizar herramientas como ChatGPT no lo está dañando, sino que lo orienta hacia funciones más específicas. Esta es una explicación extendida de lo que el autor ya había ofrecido como explicación al final del segundo párrafo. ¿Por qué razón los aparatos que leen la actividad cerebral arrojaron poca actividad cerebral en quienes usaron ChatGPT? Por una sencilla razón, porque los sujetos que usaron ChatGPT no sentían la necesidad de hacer gran esfuerzo, no sentían la necesidad de aplicarse con gran concentración, para nada, porque en gran parte ChatGPT hacía todo, ¿m? O gran parte de las tareas que se les había encomendado a estos grupos. ¿M? Bien, sigamos. Además, todo cerebro trabaja de manera distinta dependiendo de los estímulos, el entorno y los recursos usados. Lo fundamental es que el pensamiento crítico no se delegue por completo, sino que se ejercite junto con la tecnología. Aquí un dato interesante.
Lo importante, lo fundamental, dice el autor, lo importante es que quien use este tipo de herramientas tan sofisticadas como las IA, y en concreto el ChatGPT, por ejemplo, lo importante es que no delegue el pensamiento crítico, es decir, que no le proponga como tarea al ChatGPT un trabajo de análisis profundo, un trabajo de análisis crítico. Ese tipo de actividad intelectual debe correr a cuenta del propio usuario. ¿M? Ahora, yo entiendo por qué el autor aconseja que deba actuarse de ese modo cuando uno utiliza el chat GPT. Porque imagina que le dejas todo al chat GPT, que le dejes absolutamente todo. Por ejemplo, que averigüe dos tipos de lecturas sobre las democracias en Latinoamérica, que uno hable a favor y otro en contra. Y aquí vendría el pensamiento crítico que debería correspondernos a nosotros. Somos nosotros quien deberíamos comparar los contenidos de ambas lecturas y a partir de esa comparación sacar conclusiones acerca de cuáles son los dos puntos de vista dominantes acerca de las democracias latinoamericanas. Porque hay gente que aún apuesta, porque hay personas que aún creen en las democracias en Latinoamérica y por el contrario, porque hay personas que no. ¿A qué se debe su desencanto? Ese conjunto de revelaciones como consecuencia de una comparación de lecturas tendría que correr a nuestra cuenta, tendríamos que hacerlo nosotros. Y es en esa medida que ejercitamos el pensamiento crítico. Pero, como seguramente saben, hay personas que le encargan todo. Averíguate dos lecturas que hablen sobre la democracia, uno a favor y otro en contra. Y luego realiza una comparación de esas lecturas para establecer en qué se distinguen sobre todo aquellas personas que están a favor de aquellas que están en contra de la democracia. Si le encargas eso también al chat GPT, obviamente estás perdiendo una oportunidad de crecimiento intelectual, de desarrollo intelectual. Y eso sí estaría mal. Por eso el autor, repito, declara al final, lo fundamental, lo importante es que el pensamiento crítico no se delegue por completo, sino que se ejercite junto con la tecnología. ¿M? La clave está en cómo usamos las herramientas, no en evitarlas por miedo. Por ahora, no hay evidencia concluyente de que ChatGPT esté lesionando nuestros cerebros. Lo que hay es desinformación amplificada por el clickbait digital. Y aquí vale la pena hacer una pausa para explicar ese concepto, aunque sospecho que lo conocen. El clickbait no es otra cosa que una herramienta que intenta llamar la atención de los usuarios o de los cibernautas, ya sea mediante enlaces o mediante iconos en tamaño miniatura. Estos llamados clickbait, repito, lo que buscan es despertar tu interés o llamar tu atención sobre algo. ¿Por qué se lo menciona en esta lectura? Porque el autor seguramente está convencido de que mucho de esa noticia de que el chat GPT pudre nuestros cerebros, pudre nuestras neuronas, mucho de esa noticia ha corrido o se ha divulgado a causa de los llamados clickbait, ¿m? A causa de esas llamadas herramientas de enlace para despertar la atención, el interés o la curiosidad de la gente que está navegando por la red. ¿Ya? Bueno, jovencitas, jovencitos, terminó nuestro texto número uno. Como ya es usual, ahora sí, tómate 3 minutos para las 5 preguntas. Por supuesto, si ya las trabajaste, puedes enviar tus respuestas en privado para que yo te indique si vas bien o no. ¿Ya? Si vas bien o no. Vamos a ver, Eliana.
Ah, revisa de nuevo 4 y 5. Luliana, revisa la 3, revisa la 4 y revisa la 5. 3, 4 y 5, Luliana. Tienes que revisarlas de nuevo. Ángel, excelente. Ángel, tienes 5 aciertos. Buen trabajo. Yusel dice, ah, claro, excelente. Yusel, aunque debiste enviarlo para todos, Yusel, porque es un buen ejemplo de clickbait. Yusel acaba de enviarme un clickbait a manera de ejemplo para que entendamos más o menos qué es eso, ¿no? Camisetas de rayas perjudican la salud. Cuidado, un estudio demuestra que estas prendas son nocivas. Ese es un clásico clickbait. Mm. Ahora, no estoy seguro de si esa es la pronunciación, no sé si es clickbait o clickbait. Si alguien lo sabe, que lo haga saber en este momento para todos. Qué curiosa noticia, ¿no? Camisetas a rayas perjudiciales para la salud. Uno ya se empieza a sentir intrigado, ¿no? Uno ya empieza a sentir la curiosidad. Y si debajo de esa noticia hay un enlace, movido por esa curiosidad, uno aplica sobre el enlace y al final te lleva pues o a un conjunto de noticias incompletas o a un conjunto de noticias falsas. Claro, también existe la posibilidad de que te conduzca a un conjunto de noticias verdaderas, pero los que utilizan clickbait lo usan básicamente para multiplicar, ¿no? Las visitas a ciertos espacios digitales. A ver, Yusel, ujú, excelente, todas correctas, buen trabajo, todas correctas. Yadira, únicamente corrige la 2. Las demás están bien. Únicamente corrige la número 2. Eliana, esta vez corrige solo la 5. Corrige solo la 5. Alejandro, corrige únicamente la 1, Alejandro. Corrige únicamente la 1. A ver, Juliana, la 3 es correcta, la 4 no y la 5 sí es correcta. Entonces, ahora solo te resta corregir la 4. Villarroel, corrige la 1, únicamente la 1, únicamente la 1. Yadira, acerca de tu respuesta para la 2, ahora sí estoy de acuerdo. Buen trabajo, Yadira. Eliana, debes corregir la 5, Eliana. Debes corregir la 5. A ver, Alejandro. Alejandro, todas están bien. Buen trabajo. Mijael, corrige la 2 y corrige la 3. La 2 y la 3, Mijael. Hay que corregir 2 y 3. A ver, Eliana. Muy bien, Eliana. Ahora sí, todas correctas. Con una lagrimita de emoción. El tiempo se agota. El tiempo se agota. Bien.
Ahora sí a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Tiempo, se cumplió el plazo, se cumplió el plazo. Y estas son las respuestas. En la uno enano. Uno enano. 2 beso. 3 beso también. 4 casa. Y 5 enano. Repito, uno enano, 2 beso, 3 beso, 4 casa y 5 enano. Bien, ahora sí, llegamos a la etapa en la que pueden consultar con toda libertad. Si hay alguna respuesta con la que no te sientes conforme, entonces aprovecha el momento para preguntar, no hay problema. Aquí hay una consulta, profe, ¿por qué en la 4 es la C? Ah, ya, de acuerdo. Examinemos entonces la pregunta 4. Según la gráfica, ¿qué se puede deducir? ¿Qué se puede inferir? Dice Casa que las condiciones bajo las que se realiza una tarea afectan el esfuerzo mental. Pienso que esa es una conclusión razonable a partir de que la gráfica nos muestra no una, sino distintas circunstancias de trabajo intelectual. Entonces, partiendo, como bien lo indica la pregunta de la gráfica, partiendo de la gráfica, se reconocen distintas modalidades de trabajo intelectual. Una en donde el sujeto está llevando a cabo un trabajo con la ayuda de una IA y otra en donde el sujeto está realizando un trabajo, probablemente matemático, pero sin la ayuda de una IA. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las condiciones bajo las que se realiza una tarea afectan el mayor o el menor esfuerzo que un sujeto va a realizar con su mente. ¿Mm? Si las condiciones implican la presencia de una IA como herramienta digital, el esfuerzo mental será pues menor, será menor. Por el contrario, si un sujeto no usa una IA para realizar una tarea, y en esta ocasión matemática, su cerebro tendrá que desempeñarse con mayor intensidad, tendrá que realizar un mayor esfuerzo. Conclusión, repito, son las condiciones bajo las cuales se realiza una tarea las que deciden el mayor o el menor esfuerzo de la mente humana. De allí que la clave casa sea la correcta. Bien, Eliana, espero haber contestado tu consulta. Listo, Eliana, perfecto. Bien, si hay alguien con alguna nueva consulta, bien, por lo visto no. Entonces vamos a pasar al texto número 2. Tienen 7 minutos para el texto número 2. ¿Ya? 7 minutos.
Liliana, acabo de ver tus respuestas publicadas. Vamos a ver, es hora de revisar. Veamos qué tal te fue. 7 y 8, 9 y 10. Las cuatro que acabo de mencionar están muy bien. La 6 es con la que no concuerdo, Eliana. Ángel, acabo de leer tus respuestas. No concuerdo con la 6 y tampoco con la 9. Perdón. Disculpa, Ángel, estoy revisando mal. Únicamente no concuerdo con la 9. Con las demás sí estoy de acuerdo. Una vez más, me disculpo, Ángel. Estaba viendo las respuestas de, bueno, de tu compañero. Entonces, repito, Ángel, no concuerdo con la 9. Con las demás sí estoy de acuerdo. Así es, Ángel. Buen trabajo. Ahora sí. A ver, Eliana. ah, Debo decir que aún no concuerdo con la 6. Aún no concuerdo con la 6, Eliana. Yusel, revisa la 6 y también revisa la 7. La 6, la 7 y la 10. 6, 7 y 10. Yusel, 6, 7 y 10. Villarroel, 6 y 7. Debes corregir 6 y 7. Luliana, corrige las 6 y las 7. 6 y 7. Mijael, corrige 6, 7 y 8. 6, 7
y 8. Recuerden que solo tienen 7 minutos y queda solo un minuto para que se cumpla el plazo. A ver, Villarroel, las 6. No, lo siento, pero ninguna de ellas es. A ver, Eliana, lo lamento, Eliana, pero aún no estoy de acuerdo con tu respuesta 6. Con las demás sí concuerdo, pero con las 6 todavía no. Ahora sí, correcto, Eliana. Esas son las respuestas. 30 segundos finales. A ver, Yusel. 6 y 7, buen trabajo. Y en cuanto a la 10, no, no. Y tiempo. Jovencitas, jovencitos, se agotó el plazo. Tiempo para el texto número 2. Bien, comentemos brevemente el texto 2. ¿De qué ha tratado esta lectura? A ver si alguien se anima. ¿De qué ha tratado este texto? Exacto, Villarroel, de las bebidas energizantes. ¿Cuál es la posición del autor del texto A? ¿Se puede o no consumir bebidas energizantes? ¿Mm? Exacto, a favor de las llamadas bebidas energizantes. Así es, Julián, buen trabajo. Pero también vale la pena decir que, aunque está de acuerdo, recomienda que su consumo sea moderado. Recomienda que su consumo sea moderado. ¿Mm? No me equivoco, en 2 ocasiones más o menos se dice esto en el texto A. Mm. Pero definitivamente el autor reconoce muchos beneficios o ventajas respecto de estas llamadas bebidas energizantes, siendo la principal causa, me parece, el hecho de que hay personas cuyas actividades son tan intensas que para no perder el ritmo de su trabajo, de su labor productiva, etcétera, entonces convendría que se tomen una bebida energizante. Claro, dentro de ciertos límites. Tampoco se trata de excederse en el consumo de estas bebidas, ¿no? Por el contrario, el autor del texto B está convencido de que desde un punto de vista médico, o sea, clínico, el consumo de estas bebidas es sinónimo de riesgos muy grandes, de peligros muy grandes. Pensemos, por ejemplo, en la obesidad o en la diabetes. Son 2 afecciones o enfermedades que el autor menciona para probar su punto de lo riesgoso que significa el consumo de estas bebidas. Pero también vale la pena recordar que el autor explora estas terribles posibilidades
bajo la condición de que el consumidor beba con recurrencia este tipo de sustancias, las llamadas bebidas energizantes. Bien, pasemos entonces a las respuestas, ¿ya? Ya saben, yo les cuento las claves, tú de inmediato las comparas con tus respuestas y luego pasamos a debatir, ¿ya? Empecemos con la número 6. La respuesta es casa. ¿A qué pregunta responde el punto central de discrepancia entre los textos? Dice casa. ¿El uso controlado de bebidas energizantes es médicamente aconsejable? Si le preguntáramos al autor del texto A, diría, pues, que sí, que sí. Por el contrario, el autor del texto B, ante esta pregunta, respondería definitivamente no. No se puede pensar en una bebida energizante desde una perspectiva médica como algo que nos va a resultar de provecho o beneficio. Entonces, repito, en la 6, casa. Sobre la número 7, la respuesta es enano. Cuando el autor emplea la palabra sinergia en el texto A, la utiliza para insinuar que existe conexión entre la taurina y las vitaminas del complejo B respecto de la cafeína. Y como existe una fuerte relación entre estos distintos componentes o sustancias, podemos pensar entonces en la palabra sinergia como conexión, como conexión. ¿Mm? Y me parece que la única que nos arroja ese concepto es la alternativa enano, porque el término articulación implica justamente conexión. ¿Mm? Conexión. En cuanto a la 8, la respuesta es dado. ¿Mm? La respuesta es dada. 9, casa. 9, casa. Y 10, beso. La 10, beso. ¿Mm? Ahora sí, les toca a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta para debatir? Tómense todas las libertades y planteen sus consultas. Vamos a ver quién se anima. Yo una vez tomé Red Bull y la verdad no me hizo mucho efecto, ¿eh? No niego que me hizo efecto, pero yo prefiero el café pasado. Si se trata de despertar, prefiero el café pasado, incluso el café instantáneo, porque la única vez que tomé un Red Bull, ¿m? Yo recuerdo que estaba saliendo del trabajo, desde Comas, ¿m? Y me estaba yendo a otro lugar, ¿m? Y estaba pues molido, estaba muy agotado por toda la mañana de trabajo. Entonces me compré un Red Bull para, para espabilar, ¿no? Pero un poquito, ¿eh? Me duró, qué sé yo, 5 minutos de alerta y después poco a poco empecé a decaer. Habrá un comentario de usted. Mi mamá lo tomó una vez por trabajo, sintió una presión. Ah, eso es peligroso. Si sientes presión en el pecho, ese es uno de los problemas de estas bebidas. Las taquicardias. ¿M? Las taquicardias. Claro, es mejor que no. Si le provoca una taquicardia, no te pases. O dolor en el pecho, ¿no? No, no hago eso, José. No te pases. Ni ustedes deben hacer eso. José está hablando sobre combinar bebidas, ¿no? Una Red Bull más una Coca-Cola, más un cafecito. Claro, él no menciona estos nombres, pero cuando dijo combinación ya de inmediato puedo pensar que a eso se refiere, ¿no? Combinar sustancias con una gran cantidad de cafeína. Exacto, yo sé. No conviene. Pobre cuerpo, y además que tiene un montón de azúcar, eso. Tiene un montón de azúcar.
Ahora, yo imagino que algunos ya habrán experimentado la tolerancia a la cafeína. ¿Ya les ha pasado? Es decir, lo que algunas personas declaran, que después de tomar café les da un poco de sueño. Lo que es irónico, ¿no? Porque se supone que el café más bien debería librarnos del sueño, ¿no? Despertarnos un tanto. Pero ocurre que después de cierto tiempo de consumo habitual, quiero decir, de café, vamos desarrollando tolerancia a la cafeína y como consecuencia, no, ya no nos despierta. ¿Mm? Y claro, pensamos que nos hace dormir justamente porque sentimos sueño cuando tomamos café, pero en realidad ese sueño es justo el sueño que no logró librar, que no logró disipar el café. Es decir, su efecto como que se pierde. ¿Qué se hace en tales casos? Deja de tomar café pues 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Para restablecer, ¿no? Para restablecer tu capacidad de susceptibilidad a la cafeína. Ah, eso se lo escuché a un médico argentino que tiene un canal por YouTube. Él hablaba sobre qué pasa cuando el café va perdiendo su efecto en personas que lo consumen habitualmente. Y él aconsejaba, deja de beberlo, 2 semanas, 3 semanas, y vas a restablecer tu susceptibilidad a la cafeína. Entonces dice, yo lo tomo y no me produce nada. Primero, José, no tomes bebidas energéticas. Mucho cuidado. ¿No? Y segundo, si tu comentario de que lo tomas y no te provoca nada, pues es, es válido, es razonable, es cierto. Pero, insisto, el consejo es, deja de tomar durante 2 o 3 semanas para que se restaure tu, tu capacidad de respuesta frente a la cafeína. Bueno, es obvio que no hay consultas. Pasamos entonces al texto 3, ¿de acuerdo? Texto número 3. Igual, 7 minutos, 7 minutos. Si me permiten un rato, ¿vale? Gracias. Jovencitas, jovencitos, un rato. Voy al baño y vuelvo, ¿ya? Ahorita vuelvo. Sopor. Y a propósito, acabo de mencionar la palabra sopor. Aprovecho la ocasión para contarles. Sopor significa sueño. ¿M? Sopor significa sueño. Solo que el sopor no es el sueño que habitualmente experimentamos, es decir, el sueño que sentimos cuando llega la noche y que es nuestro horario habitual de sueño. El sopor es el sueño que experimentamos de forma no habitual o no normal. A ver, acaban de llegar algunas respuestas. Vamos a ver. Un momento, Yusel. Un momento, Yusel. Vamos a ver. Excelente, Yusel. Todas perfectas. Mijael, buen trabajo. Todas perfectas. Kiara ha enviado una carita de asombro. Excelente, Eliana. Buen trabajo. Todas perfectas. Y a propósito de sueños no normales o no habituales, existen también las palabras letargo y modorra.
que así como el sopor, también designan sueños que experimentamos, pero no de forma normal. No es el sueño normal o habitual que sentimos. A ver, Ángel, excelente, Ángel. Todas bien marcadas. Buen trabajo. Eliana acaba de enviar una carita con lágrimas en los ojos, llena de emoción. Muy bien, Eliana. A ver, Yadira. Excelente. Muy buen trabajo, jovencita. Todas perfectas. A ver, Luliana. Am, no, lo siento, Luliana. Debes corregir la 11, la 12 y la 15. 11, 12 y 15, Luliana. Debes revisarlas de nuevo. Recuerden que disponen de un archivo cuyo título es traducción y en el que se incluyen las traducciones de las preguntas y las opciones. Así es que pueden usar ese archivo como apoyo para enfrentar esas 5 preguntas. Un mar de llanto. Corre el tiempo, 2 minutos para que se vence el plazo. Texto número 3. A ver, ¿qué dice el texto 3? En el año 2016, científicos del Instituto de Tecnología de Kioto y la Universidad de Keio, en Japón, descubrieron una bacteria llamada Idionella sacchayensis, cerca de una planta de reciclaje de botellas plásticas. ¿Mm? Esto suena a un hallazgo accidental, ¿no es cierto? Esto suena a un hallazgo puramente accidental. Este microbio sorprendió a los investigadores por su capacidad para descomponer el tereftalato de polietileno, o conocido también por su abreviatura PET, un plástico común en la elaboración de envases. Pues bien, ocurre que esta bacteria produce dos enzimas, la PET-asa y la MET-asa, las cuales trabajan juntas para descomponer ese plástico de nombre PET y los descompone en compuestos más simples. Los descompone, repito, en componentes más simples que la bacteria utiliza como fuente de energía, ¿no? Que la bacteria utiliza como fuente de energía. Este hallazgo, este descubrimiento publicado en Science, inspiró nuevos estudios orientados a mejorar estas enzimas mediante ingeniería genética. Profe, ahí me pierdo un poquito. ¿Cómo que mejorar estas enzimas? Imagino que el autor se refiere
A que como estas enzimas, la petasa y la metasa, son elaboradas de forma natural por la llamada bacteria Idionella sacayensis, y sabiendo además de que tales enzimas permiten la descomposición del plástico común, convendría que esta bacteria, convendría que este microbio, pues sea capaz de elaborar más enzimas de las que puede producir. Imagino que a eso se refiere el autor cuando habla sobre la intervención de ingeniería genética. Modificar la genética de esta bacteria para que se incremente su capacidad de producción de estas enzimas. Por el hecho de incrementar esta capacidad de producción enzimática, entonces nada nos cuesta imaginar que también será capaz de descomponer más cantidad de plástico. Pero asumo que también se trata no solo de una cuestión de cantidad, sino también de calidad. Es decir, incrementar el potencial de estas enzimas. No solamente lograr que la bacteria los produzca en gran número, en un número por supuesto mayor del que es capaz de producir, sino que además estas enzimas tengan una mayor capacidad de descomposición respecto del plástico común. Pues bien, los investigadores esperan desarrollar aplicaciones industriales para reciclar plástico de forma biológica, obviamente mediante el uso de la llamada Ideonella sacayensis. Si tuviera éxito, ¿no? Si los investigadores tuviesen éxito, esta innovación podría ofrecer una solución sostenible y ecológica a la crisis mundial de la contaminación de plásticos. Es una extraordinaria noticia. ¿Se imaginan? ¿Mm? Imagínense que una embarcación traslada tanques repletos de esta bacteria y los echa al mar. Como el consumo de estas criaturas es muy selectivo, es decir, no descomponen cualquier cosa, descomponen algo muy específico, entonces tenemos una herramienta biológica, un medio biológico para acabar con el plástico. Y si no para acabarlo, al menos para descomponerlo en cantidades realmente importantes. Entonces, pues sería una noticia extraordinaria si pensamos en usar esta herramienta biológica para reducir las grandes cantidades de plástico que invaden los mares, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas y a las respuestas, a ver qué tal les fue. Acerca de la pregunta 11, dice, ¿cuál es la principal intención del autor en el texto? La respuesta es casa, informar sobre un descubrimiento que podría reducir los residuos plásticos. A propósito, ¿cuál es ese descubrimiento? La Ideonella sacayensis, una bacteria consumidora de plástico, consumidora de plástico. Número 12. En la oración, este microbio sorprendió a los investigadores por su capacidad para descomponer PET. El mejor opuesto de sorprendido es, bueno, acá sí hay que acomodarnos a las alternativas. No hay una opción que sea la mejor entre las restantes cuatro. Habrá que, repito, ajustarnos a lo que nos ha tocado. Yo propongo la alternativa casa, esperado, y explico por qué la respuesta es la alternativa casa. Debo entender que sorprendido se refiere a los hombres y mujeres que participaron en este descubrimiento tan fascinante de la Ideonela, capaz de descomponer el plástico, de esta bacteria, repito, llamado Ideonela, capaz de descomponer el plástico. ¿Mm? Pero el hecho de que hayan quedado sorprendidos es porque no lo esperaban, es porque no estaban a la espera de que iban a encontrar esto.
Por esto que te acabo de comentar, el hecho de que no lo esperaban, porque esto fue un accidente, ¿no? No lo esperaban. Me inclino por la alternativa casa. Esperado, aquello que se anticipa, ¿m? Aquello que se sabe de antemano que está por suceder y por ese motivo, repito, clave la alternativa casa para la 12. Bien, ahora la número 13. Es incompatible afirmar que las enzimas bacterianas no tienen un potencial industrial significativo. ¿Por qué decir esto es incompatible? Esa es la pregunta, ¿no? En la misma pregunta te proponen una idea incompatible. Y luego, al final de la pregunta, te consultan. ¿Y por qué esto es incompatible? Es incompatible justamente porque el autor, y si no me equivoco, en el segundo párrafo, ya empieza a hablar acerca de los usos que se le pueden dar, pues, a estos microbios, a estas bacterias. ¿M? Eso probaría que esta afirmación nos está mintiendo. Sería suficiente prueba, repito, de que esta afirmación es engañosa o no nos está diciendo la verdad. De allí que la clave sea la alternativa avión. Los estudios han probado, han demostrado posibles usos en futuros sistemas de reciclaje. Número 14. ¿Qué se puede deducir? Eso es inferir, no lo olviden. ¿Qué se puede deducir de la descripción del autor sobre el desarrollo de enzimas? Aquí la clave es la alternativa casa, que las mejoras enzimáticas buscan acelerar la degradación del plástico. Imagino que esa es una de las posibles modificaciones y resultados gracias a la ingeniería genética aplicada sobre estas bacterias. Recordemos cuáles habíamos tentado nosotros como posibilidades. Una cantidad, multiplicar estas enzimas, perdón, estas bacterias, ¿no? Para multiplicar indirectamente las enzimas. Y la otra, pues calidad o intensidad, ¿no? Mejorar la capacidad de estas enzimas, perdón, mejorar su capacidad de descomposición para que se intensifique a su vez la descomposición de los plásticos, ¿no? De allí que la clave sea la alternativa casa. Las mejoras enzimáticas buscan acelerar la degradación o la descomposición del plástico. Y finalmente, la número 15. Si hoy en día se usaran ampliamente bacterias que degraden el plástico, ¿qué podría suceder? Respuesta, beso. Se podría reducir la acumulación de residuos en los océanos. De hecho, eso es justamente lo que nos habíamos proyectado cuando empezamos a descubrir algunos detalles interesantes acerca de estas bacterias y su capacidad enzimática de descomposición del plástico. Imaginan una embarcación gigantesca llevando tanques repletos de estas bacterias y desperdigándolas por los mares. ¿Mm? Sería cuestión pues de tiempo, ¿no? Para que acaben con todo el plástico que hemos desperdigado por los mares y sobre todo por las zonas litorales, ¿no? Por las zonas litorales, donde seguramente la acumulación de plástico es mucho mayor. Entonces, repito, ante esta pregunta hipotética o que nos ofrece un escenario hipotético, la respuesta es beso. Se podría reducir la acumulación de residuos plásticos, obviamente, en los océanos. Clave beso. Bien, una vez más, invito a la clase a preguntar si es que tienen alguna consulta, si es que algo no ha quedado claro.
Bien, no hay consultas. Entonces, como tenemos un buen tiempo, me gustaría que trabajemos en grupo el texto 4. ¿Ya? También lo voy a leer en voz alta y si considero necesario hago pausas para o consultarles cosas o comentar acerca de algún detalle que me ha parecido interesante. Texto 4 entonces. Cuando una persona consume alcohol, su organismo experimenta un efecto diurético que incrementa significativamente la frecuencia con la que necesita orinar. ¿Mm? Entonces, el consumo de alcohol tiene capacidad diurética, ¿no? El consumo de alcohol, repito, tiene capacidad diurética. Provoca que queramos ir al baño constantemente. A ver, ¿qué más nos cuenta el autor? Esto ocurre porque el alcohol interfiere con el funcionamiento de una hormona clave, la vasopresina. La vasopresina. Aquí el autor me explica con más detalles o pormenores esta mecánica curiosa que hace que el alcohol ocasione que los sujetos por un momento nos volvamos más propensos, más propensas a orinar, ¿no? Y con más frecuencia. ¿Mm? ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la química detrás de este efecto diurético que provoca la ingesta de bebidas alcohólicas? Repito, altera la función de una hormona llamada la vasopresina, ¿no? Interfiere con el funcionamiento de una hormona llamada la vasopresina. Esta hormona, producida por el hipotálamo, tiene la función de ayudar a los riñones a retener agua en el cuerpo, evitando deshidratación, evitando deshidratación. Sin embargo, cuando el alcohol entra en el sistema, reprime la liberación de la vasopresina. O sea, prácticamente el autor nos está insinuando que el hipotálamo se ve fuertemente afectado por la ingesta de alcohol. ¿M? Y como resultado de que se ve afectado, pues por lo visto, se interfiere en la producción de la hormona llamada vasopresina. De nuevo entonces, sin embargo, cuando el alcohol entra en el sistema, reprime la liberación de la vasopresina, lo cual impide que el mensaje de conservar agua llegue correctamente a los riñones. Y al no recibir esta señal, los riñones dejan de retener los líquidos y liberan el agua acumulada, lo que se traduce en una urgencia constante, continua, repetitiva de ir a orinar. Yo no sé si has tenido experiencia observando el comportamiento de adultos bebedores, de hombres y mujeres ya crecidos, pero que eh, a los cuales sorprendemos, ¿no? Bebiendo licor. Pero es posible que si tuvieses esta experiencia, ¿m? Repito, de presenciar el consumo de licor entre adultos, pienso que es probable que hayas visto pues constantemente estos adultos pararse e ir al baño, pararse e ir al baño, pararse e ir al baño. Pues bien, la razón de este comportamiento tiene una base química que lo explica bastante bien, o más precisamente bioquímica, porque hablamos del hipotálamo que es alterado por el alcohol, de modo que reprime la liberación de vasopresina. ¿Mm? Reprime, repito, la liberación de esa hormona. ¿Mm? Bueno, sigamos entonces, ya queda poquito del texto número 4. Este efecto se manifiesta poco tiempo después de haber empezado a beber, como se muestra de forma gráfica y humorística en la imagen. ¿Mm? La explicación visual ilustra de forma clara y accesible cómo una simple interrupción hormonal puede desencadenar un proceso fisiológico visible y común al ingerir alcohol. Entender este mecanismo permite comprender por qué es tan importante mantenerse hidratado al beber, ya que el cuerpo elimina líquidos a una velocidad mucho mayor, incrementando el riesgo de deshidratación sin que la persona sea plenamente consciente. Bien, hemos terminado este texto con noticias
razonables acerca de qué es lo que afronta una persona cuya vasopresina está paralizada, cuya vasopresina ya no se produce, ya no se libera por el hipotálamo. Lo recomendable en una situación como esa, diría el autor, es consume mucha más agua de lo habitual. ¿Por qué? Porque el hecho de estar orinando constantemente va de la mano con la posibilidad de que el sujeto acabe deshidratado. Acabe, repito, deshidratado. ¿M? Y por lo tanto es recomendable que en compensación por esa gran cantidad de agua perdida a través de la orina, es importante que en compensación el sujeto consuma mucha más agua. Bien, el texto 4 mm, es informativo. Es informativo, como usualmente lo son los textos con gráfica. La lectura número 4 quiere ponernos al corriente de ciertos detalles. Quiere informarnos acerca de ciertas cosas. ¿M? Y en este caso en concreto, pues sobre el licor, ¿no? Y, y lo que nos produce cuando la consumimos y qué debemos hacer para compensar la pérdida de líquido. Jovencitas, jovencitos, 3 minutos para el texto número 4. 3 minutos para el texto 4. Bien, acaban de llegar las primeras respuestas de Eliana. Vamos a ver, Eliana, ¿qué tal te fue? Eliana, casi logras un perfect. Tienes que revisar la 19. Tienes que revisar la 19. Luliana, caramba, usted sí logró un perfect. ¿Mm? Excelente. Muy bien, Luliana, 5 buenas. Mijael, excelente. Todas correctas. Buen trabajo. Ángel, excelente también. Buen trabajo. Yusel, debe revisar la 19, Yusel. Las demás están bien. Las demás todas están bien. Revisa únicamente la 19. A ver, Luliana. Un gatito desesperado. A ver, Eliana. Correcto, Eliana. Esas son las respuestas para el texto 4. Yusel, ahora sí. Esa es la respuesta en la 19. Esa es la respuesta en la 19. Caramba. Pues, Yusel, déjame decirte que eso puede ser habitual, ¿ah? Escoger dos opciones y al final elegir la equivocada. ¿Mm? Y yo solo sé una cosa para reducir la posibilidad de peligro frente a ese tipo de ejercicios. ¿Mm? Tienes que practicar mucho más de lo que estás practicando. Claro, repito, si esto de quedarte con dos y con frecuencia marcar la equivocada, si eso es lo que está pasando, debo insistir sobre el consejo que hace un momento di. Tienes que multiplicar la práctica. Multiplica más y más y más tus prácticas. ¿M? De ese modo vas desarrollando cada vez mayor certeza y confianza al momento de escoger una respuesta y no otra.
Ah, de nada, Yusel. Qué amable en decir. ¿Listas, listos? Mm, a ver, Yadira. No sé si ya te revisé, Yadira, pero si no lo hice, aprovecho la ocasión para decir que todo está perfecto. Buen trabajo. Más ojitos llorosos. Se vence el plazo, apresúrense. Bien, me parece que ya el plazo se ha cumplido, entonces es momento de contarles las respuestas de la última lectura. En la pregunta 16, clave beso, proveer una explicación fisiológica del efecto diurético del alcohol. Eso es justo lo que ha intentado el autor y que definitivamente ha conseguido. Nos ha contado ¿m? cómo es que se produce el efecto diurético del alcohol. Clave beso. En la 17, la respuesta es beso también. Clave beso. En la pregunta 18, la respuesta también es beso. ¿Mm? La primera es compatible, la segunda incompatible, la tercera compatible y la última incompatible. Clave, entonces, beso. Número 19, la respuesta es casa. 19, casa. Y 20, dedo. 20, dedo. Bien, ¿alguna consulta sobre estas respuestas?
Claro, Kiara, no hay problema. Ahora la repito. A ver, presta atención, jovencita. En la 16 beso, repito, B de bueno, B de beso. En la 17 otra vez beso, otra vez B de bueno. Y en la 18 la respuesta es beso también. 18 beso. Las únicas distintas son 19 y 20. En la 19 casa y en la 20 dado. Bien, me parece que ya no hay ninguna consulta. Entonces, mm, como nos ha sobrado tiempo, pues vamos a trabajar vocabulario. ¿De acuerdo? A ver, yo les cuento una palabra y también su significado. ¿Ustedes recuerdan algún término que sea de interés para nuestra clase o más aún para el examen de admisión? También pueden escribirlo en el chat. Si conozco el significado, pues les cuento. Si no lo conozco, tendré que apuntar la palabra para averiguarla después. Bien, ¿qué significa el término, el término mm, óbito? O, B larga, I, T de taza, O, con tilde en la O. Óbito. Excelente, Yadira. Muerte. Muy bien. Así es, Yusel, fallecimiento. Mm. ¿Ah, sí? No te creo. ¿Se llama Obito? Héctor dice que conoce un personaje de anime que se llama así. Si ese es el caso, entonces su muerte es, perdón, su muerte, su nombre es muerte. Ahora que vale la pena recordarles que Obito es una muerte, pero casi siempre es violenta, las circunstancias que acompañan a esa muerte. Hay varias personas que confirman lo que Héctor dijo, que hay un personaje llamado así. Villarroel puso Uchiha. Bien, no hay más propuestas, entonces propongo un término más. ¿Qué significa el término contencioso? Contencioso. ¿Mm? ¿Nadie? Intencional, contienda. Alguien que refute. Ya, el comentario de Yusel me parece más oportuno. Alguien que refute. Les cuento con palabras más sencillas. Se llama, esa está mucho mejor, Mijael. Se llama contenciosa la persona que tiene la costumbre de contradecir a los demás. Tiene, repito, la costumbre de llevarle la contra a los demás, de contradecir a los demás. Entonces, ese tipo de persona recibe el calificativo de contenciosa, contencioso. Pues sí, Alejandro, conflictivo es una muy buena propuesta como sinónimo. Miguel también propuso conflictivo con anterioridad. Entonces, sí, sí, son buenos términos como sinónimos. Mm.
A propósito de la palabra empleada por Yusel, alguien que refuta, un buen sinónimo de la palabra refutar es confutar. Refutar, confutar. Confut de taza A-R. Confutar. Bien, no veo ninguna propuesta más, así es que aprovecho para proponer otro término. ¿Mm? ¿Qué significa el término? Una fácil, tórrido. T de taza O doble R I D de dado O con tilde sobre la primera sílaba. Tórrido. Muy bien, Yusel. Buena propuesta. Les cuento entonces un poquito más sobre tórrido. Sí es cierto, puede ser sinónimo de caliente. Para ser más precisos, caluroso, sumamente caluroso. Por eso la palabra tórrido se puede emplear, perdón, para la atmósfera, para el tiempo, para los días, las estaciones. ¿M? Una estación tórrida, noches tórridas. Entonces, no olviden, tórrido, caluroso, o muy caluroso. Pero el término tórrido en sentido figurado también significa am, apasionado. ¿M? Sofocante, propone Luliana. Sí, podría ser un buen sinónimo, Luliana. Les comentaba entonces que en otra acepción la palabra tórrido se puede usar como sinónimo de apasionado. Por ejemplo, un romance tórrido, ¿no? Una relación tórrida. Una relación tórrida. ¿M? Esos serían otros usos de la palabra tórrido. Y usted dice, oh, profe, una pregunta, ¿qué significa esgrimir? Una vez leí la palabra. Ya, de acuerdo, ya dirá, les cuento. Esgrimir primero significa agitar cosas como navajas, espadas, ¿ah? Lanzas, ¿ah? Armas blancas, quiero decir, armas blancas. Entonces, repito, primer significado de esgrimir es agitar, ¿ah? Agitar, ah, armas blancas. Pero el término esgrimir, en sentido figurado, se puede usar para las ideas, las opiniones, incluso los argumentos. Acaba de esgrimir fuertes opiniones durante el debate. Acaba de esgrimir fuertes opiniones durante el debate. ¿Mm? Como habrán adivinado, esgrimir en un contexto como ese significa proponer. Esgrimir, proponer. De todos tus argumentos, los argumentos esgrimidos al principio fueron los más efectivos. Los argumentos propuestos o presentados al principio fueron los más efectivos. Entonces, eso también puede significar la palabra esgrimir. Exacto, Yusel. Por eso la palabra está fuertemente asociada a un deporte, a la esgrima. ¿Mm? ¿Alguna consulta más? Aprovechando que nos queda todavía un poquito de tiempo. De nada, Yadira, no hay problema. Bueno, ya, ya son las 11:22. Entonces creo que ya debemos despedirnos. No habiendo más consultas, debemos ya despedirnos para la próxima semana. Antes de que nos despidamos, jovencitas, jovencitos, por favor estudien el segundo vocabulario, la segunda lista de sinónimas.
No olviden que ya han recibido ese archivo con 40 palabras, ¿no? 20 palabras en la columna izquierda y otras 20 en la columna derecha. ¿M? Y supongo que ya habrás notado que los léxicos están organizados de ese modo. Una columna compuesta de palabras raras, de palabras nada conocidas o muy poco conocidas, y otra columna, la derecha, la columna que está, repito, a la derecha, compuesta por palabras sencillas, ¿no? Por palabras sencillas, palabras conocidas. Entonces, estudien por favor ese segundo léxico de sinónimos para llevar a cabo de forma eficiente el examen oral antes de comenzar con nuestro capítulo, ¿de acuerdo? Hagan por favor eso. Bueno, jovencitas, jovencitos, ahora sí, me despido, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima semana. De nada, Yusel, de nada, Yadira. A ustedes por participar. Si ustedes no participan, por los poquitos que participan, no habría clase. Bueno, cuídense mucho, hasta luego.